Muy bien, seguimos todavía con cuestiones prácticas que nos inspira la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. También se le llama a veces la fiesta de la cosecha. Ya nos meteremos con eso un poco más adelante, porque es la fiesta de después de la cosecha. Ya veremos eso cuando empecemos a enfocarnos en las cosas de arriba. De momento, como adanes terrenales que somos, vamos a empezar por lo terrenal y ya llegaremos a lo celestial. Sí hay alguna cosa que me gustaría repasar de esta mañana, con intención de abundar un poco en eso, para que podamos ser conscientes de nuestro papel como hijos de Dios, nuestro papel como llamados fuera por Dios, los llamados fuera, los llamados aparte, la eclesía, la asamblea de lo que hemos sido llamados fuera. ¿Qué hacemos mientras en este mundo? Quiero recordar que estuvimos viendo esta mañana, prácticamente al principio, cómo el ser humano antes de la caída dependía exclusivamente de Dios. No era autosuficiente, pero Dios era todo y lo único que necesitaba. Sigue siendo así. Pero el hombre no buscaba otra cosa, simplemente estar donde Dios le había puesto, y recordamos que allí había árboles y había río con agua que regaba el huerto de Edén. Ahora, estuvimos viendo también cómo un hijo de Caín es el primer registro que tenemos en las Escrituras de construcción de una ciudad. Cuando pensemos en una ciudad, debemos darnos cuenta, hermanos, que una ciudad no solamente son construcciones de edificios físicos, que sí, que también, porque la ciudad normalmente lo que procura, especialmente las antiguas y con las guerras, las ciudades se fortificaban con murallas, pero también da cobijo a todos sus habitantes. Un cobijo estable. Los sistemas de ciudadanía necesitan que la gente esté estable. Necesitan que no se muevan mucho. Si hay muchos movimientos de personas, eso puede poner en peligro el sistema. Y no me quiero meter en cosas que puedan sonar a película, pero aquí, en este país, se ha aprobado hace recientemente unos días en el Congreso lo que llaman ciudades compactas. Ya se venía tiempo hablando de ciudades de 15 minutos y como eso ya sonaba mal y era un poco vox populi, vamos a cambiarle el nombre. Lo llaman ciudades compactas. Eso se ha aprobado aquí en España hace 3-4 días. Procurando e insistiendo en que los movimientos de las personas, todo te quede cerca, no te muevas mucho. No te muevas mucho. Donde hay muchos movimientos de personas, hay riesgo de que las cosas cambien. Y bueno, no me voy a meter en más detalles, pero los guetos no son algo nuevo. Y debiéramos estar pendientes de, bueno, ya que estoy hablando de esto, dejadme descargar mi corazón en algún sentido. Hermanos, siempre que ha habido un sentimiento anti-Israel generalizado, o se ha perseguido al pueblo judío, también se ha perseguido a los creyentes. Vosotros pensáis que es casualidad, puede ser que muchos lo hayáis visto hace unos días, como en la cadena estatal de televisión que pagamos todos, pero no habla en nombre de todos. Hace apenas unos días, en un programa, hablaban de la preocupación grande que tienen, una preocupación por el crecimiento de la iglesia evangélica. Y el peligro que esto trae porque enseñan y predican la restauración de la familia, entre otras cosas. ¿Es casualidad que esto aparezca en la televisión ahora, justo cuando ha habido una propaganda anti-israelita enorme a nivel internacional? ¿Vosotros pensáis que eso es casual? Todos los analistas políticos, los geopolíticos y los mejores analistas de las cosas que ocurren en el mundo siempre dicen que en política nunca hay casualidades. Nunca. Por tanto, hermano, debemos ser conscientes que el sistema que se está montando alrededor, no lo que llamo yo, sino lo que está descrito en la Escritura, y creo que es la cuarta bestia de la que habló el profeta Daniel, Daniel 7, una diferente a todas las demás.
Y estoy diciendo eso porque esta Babel, como decíamos esta mañana, no solamente es una torre, tiene su espiritualidad caída, y eso habría que verlo con tranquilidad, pero la tiene. Por supuesto es una comunión no santa, pero además ven el mundo como una aldea global, como una ciudadanía global, hasta tal punto que a día de hoy lo llaman globalismo. Es que no se esconden. O sea, esto no es me estoy dando cuenta sutilmente, es que lo dicen a la cara. Otra cosa es que lo queramos ver o no. Y esto tiene importancia y tiene que ver con la vida de tiendas, con la vida de tabernáculos, hermanos. Porque la ciudad quiere aglomerar gente, mantener a la gente en su entorno, bajo su dominio y sirviendo al proyecto que ellos tienen. Y si no, te cazan. Nimrod era un cazador de hombres. Lo tenemos ahí en Génesis. Y el enemigo no es creativo. Repite lo mismo, solamente cambia un poco el collar al perro, pero es lo mismo de siempre. Las Escrituras nos están revelando cómo funcionan las cosas. Las Escrituras nos están hablando claramente para que incluso los que somos más torpes podamos darnos cuenta. A mí me duele mucho, hermanos, cuando veo personas que son creyentes o que se dicen creyentes, que apoyan los planes de esta ciudadanía, de este sistema, porque creen que cuando dicen algo bonito, primero que es verdad, y hay que ser ingenuo para eso, hay que ser ingenuo para que cuando los gobernantes, que no son los gobernantes, esos son los lacayos de los que verdaderamente gobiernan, dicen que todo es para nuestro bien, todo para seguridad, para que el planeta no se vaya al carajo y que están trabajando para eso. Y para la paz y para todo bonito. Y yo encuentro, y digo creyentes no solamente de los que asisten, sino de los que tienen ministerio y son seguidos por mucha gente, que apoyan esas cosas encantados porque encima se atreven a decir que coincide con el Evangelio. Anda, por fin el mundo quiere algo bueno que coincide con lo que enseñaba Jesús. Eso lo he oído yo, hermanos. Lo he oído en predicadores diciéndolo, que además en instancias altas, eclesiales, por decirlo de alguna manera, predicando estas cosas. Pero hermano, esto es de ingenuos. Esto es ingenuo. ¿Dónde dice la Biblia que debemos anhelar y que debemos esperar que el mundo, que nos dice Santiago, que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? No hay medias tintas. Que celebremos o que veamos como una conquista que el mundo diga una cosa bonita que generalmente no es ni verdad y que parece que coincide con el Evangelio. Porque nosotros como creyentes queremos que la naturaleza esté cuidada, que, hermanos, estamos hablando aquí de Heidi, de Margaritas, son dibujitos animados infantiles y nos los creemos. Y eso nos hace perder el sentido de lo que vamos a seguir viendo, que nos dice la Escritura, que nosotros no estamos esperando estas ciudades transitorias, aunque pululemos por aquí temporalmente. Estamos esperando una ciudad permanente que no tiene nada que ver con estas. Una ciudad diferente. Estamos como peregrinos y extranjeros. ¿Qué hacemos? Apoyando lo que en realidad son engaños del enemigo y que las Escrituras nos está diciendo claramente dónde va a terminar todo esto. Porque va a hacer guerra a los santos y los va a vencer, ¿eh? El Señor va a permitir eso. Algunos se darán cuenta bastante tarde. Y sí, hermano, yo sé que esto puede sonar dramático, pero la cuestión no es si suena bonito o no. La cuestión es que escudriñéis con la palabra y con las circunstancias si esto es así o no. Proverbios, voy a leer. Si la Escritura nos avisa de muchas cosas, ¿por qué nos creemos cualquier milonga que nos cuenten? Estoy en Proverbios 26 y dice el 23:
como escoria de plata, pero lo llama escoria, echada sobre el tiesto, es decir, eso no vale absolutamente para nada. Vamos a estar llamándole estiércol. Son los labios lisonjeros, es decir, el que te adula, y el corazón malo. Y no me voy a meter en eso, pero Daniel 11, a partir del 30 aproximadamente hasta el final, está hablando de algo que históricamente sucedió, pero que apunta a un siguiente cumplimiento en la cuarta bestia de Daniel y lo que normalmente llamamos la bestia o el anticristo. Y dice, no que no va a haber creyentes, sino que en medio de los creyentes va a haber muchos que se van a acercar con labios lisonjeros. A las congregaciones se va a acercar gente adulando, pero fingidamente. Que esta gente, junto con el sistema, dice, estoy citando ahora mismo Daniel 11, de ahí en adelante, dice que van a invitar a abandonar el pacto santo. Está avisado. Está avisado. Los labios lisonjeros y el corazón malo. Es decir, unos labios que te adulan, que te hablan bonito, pero que no tienen un buen corazón. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Hermano, estamos hartos de ver personas en televisión que toman decisiones, que gobiernan, pero que funcionan de esta manera. No estoy hablando de política, estoy hablando de moral, que es lo que hacían todos los profetas. No estoy hablando de ideologías, estoy hablando de principios morales, de hablar la verdad, de que importe la gente. Cosas que no es lo que vemos. Pero dicen que sí, que es por el bien de todos. Hermano, no podemos ser niños pequeños. A veces cuando se habla de cosas espirituales, parece que cuando ponemos el cerebro en modo religión, todo lo inmaduro y todo lo infantil cabe. Cuando precisamente las Escrituras nos tienen que hacer sabios para no caer en las cosas que no debemos caer. Porque recuerda que si tú eres engañado, es muy posible que termines engañando a otros, incluso quizás hasta a tus propios hijos. Y ahora mismo no lo estoy diciendo en general, tengo casos en mente, concretos. Personas que pensando que este mundo en realidad tampoco es tan mal, ciertas cosas del mundo, tienen sus hijos en un plan que ni os imagináis. Por nosotros y por nuestros hijos. Hablábamos esta mañana que Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, es para que nuestros descendientes, para que los hijos sepan que vivimos en desierto, que vivimos en tiendas y que no somos ciudadanos de este proyecto cuyo inspirador, por no decir guionista, es el príncipe de este mundo que ha venido para robar, para matar y para destruir. Y eso no es retórica del Señor Jesucristo. Eso es una realidad. Sigo leyendo esto. Cuando hablare, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas. Pero si alguien que no es discípulo de Cristo viene con adulación, con amigabilidad, pero tiene poder o potestad de maquinar engaño, nos quedamos con lo que ha dicho y no con lo que hacen. A veces nos quedamos con palabras y no con los hechos. Yo he tenido la experiencia personal de personas decir cosas de mí que son mentira. Algunas personas poder comprobar in situ y por mis hechos que no es verdad, pero todavía se creen lo que dicen y no lo que ven. Es más fácil creer un chisme para algunas personas que incluso lo que ven con sus ojos. Ya dijimos esta mañana que las ovejas somos todas tontitas. O hacemos caso al pastor, o es que no nos queda otra. Aunque su odio se cubra de disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Y por no ocupar más tiempo con esto, pero también Proverbios 23 habla del que te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Estas estrategias, hermano, aunque hay personas que las utilizan a nivel particular, estas cosas ocurren a niveles de negocios, a niveles de muchas cosas, pero estas cosas ocurren también mucho a nivel
no voy a llamarlo política, voy a llamarlo de ciudadanía. Porque las cosas que están ocurriendo en este mundo extralimitan las fronteras de los países. Hay un príncipe de este mundo, no un príncipe de uno o dos países nada más. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Hermano, estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque una de las cosas que más puede limitar, y que de hecho en Occidente limita mucho la vida de desierto, la vida de tiendas de los discípulos, es come, bebe, tranquilo, siéntate. ¿Para qué te vas a molestar? Nosotros vamos a trabajar por ti. Nosotros vamos a hacer que la gente esté bien. Tú tranquilo, está bien tú. Ocúpate de ti. Eso es pararte. Porque el corazón de este mundo y del que gobierna este mundo no está con los hijos de Dios. No está. Ahí tenéis Apocalipsis 12. ¿A quién persigue el dragón? Así ha sido históricamente, es y será. Eso no ha cambiado, hermano. Y creo que lo decíamos ayer. Lo único que puede sostener el corazón, la fe, la firmeza de una persona que quiere andar en el desierto siguiendo al Cordero por donde quiera que vaya, es la palabra de Dios. Y no idolatro la palabra en sí misma, sino que creo que la palabra de Dios, como es la suya, el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer la carne en mí y de capacitarme para no caer. Y de capacitarme para no desfallecer. ¿A mí solo? No. A todos los que estamos aquí, todos los que somos discípulos. La pregunta del millón, como se suele decir. ¿Queremos? ¿Estará nuestra voluntad en esta disposición? ¿O el aburguesamiento del come, bebe, tranquilo nos convence? Me resultaba doloroso en la época donde hicieron un experimento. Si no estás de acuerdo conmigo, no te preocupes. No te enfades conmigo, que yo tampoco me enfado con quien piensa diferente a mí. Pero hicieron un experimento social global, donde casi todos los gobiernos del mundo hacían exactamente lo mismo. Y la gente salía a aplaudir a las terrazas a las 8 de la tarde. Sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? Nos reuníamos online, porque no podíamos salir de nuestras casas. El experimento salió bien y ya están experimentando más cosas y preparando más cosas. Hermano, estoy convencido delante del Señor que creo que no me estoy equivocando. Y yo lo veía en gente no creyente, pero también en creyentes. Todo el deseo era volver a estar como se estaba antes. El salir a tomar una cervecita otra vez, tranquilamente. Eso era el anhelo del corazón. En creyentes también, hermano. Hubo iglesias que echaron el cerrojo por miedo. Tenían miedo a reunirse, pero a comprar no. Al supermercado iban. La iglesia no, porque ahí sí. Y estas cosas yo las veía, hermano. El engaño es el arma más poderosa que tiene el enemigo. Porque el enemigo sabe que si las ovejas no siguen al pastor, son tontas. Y permitidme decirlo así. Somos ovejas tontas si no seguimos la voz del pastor. Que solo es uno. El Señor Jesucristo. Y los 144.000 que aparecen en Apocalipsis, me encanta una de las descripciones que se da de ellos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso es vida de tiendas. Eso no es aburguesamiento. Eso no es me quiero sentar en la terraza de un bar y que me dejen tranquilo. O como dijo Luis XV, después de mí el diluvio, pero a mí que me dejen bien. Hermano, no hemos sido llamados a eso. Esa no es nuestra vocación. Quiero ver a título particular algunas cosas que pueden limitar nuestro sentir y nuestro llamado a llevar una vida de peregrinaje. Recordad, hermanos, que la fiesta de Sukkot apunta a esto. Pasado y este es nuestro presente. Estamos hablando del presente. Hemos aprendido de Abraham, hemos aprendido también, aunque no me he metido tanto en eso, Israel en el desierto. Habría mucho que aprender de ahí si tiráramos de detalles. Pero fijaos una cosa. Un hombre que no era israelita, pero mirad qué corazón tenía.
Segunda de Samuel 11:11. David tiene que encubrir el pecado de adulterio con la mujer de Urías. Y entonces, para encubrirlo, David le dice, quédate y descansa unos días en tu casa, a comer, a beber, a dormir con tu esposa. Y mirad lo que dice Urías. Tremendo, hermanos. Urías tenía un corazón de tiendas, no de aburguesamiento. Urías respondió a David, el arca, vamos, que me parece tremendo, el discernimiento de este hombre. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas porque estaban en la lucha, estaban en batalla. El arca de Dios, Israel y Judá, porque David tenía todo el pueblo junto, están bajo tiendas. Me voy ahora a la interrogación, un poquito más adelante. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Tremendo el discernimiento de este hombre. El arca de Dios, que es la presencia divina, su pueblo bajo tiendas, batallando, y yo me voy a dedicar a mi casa, a estar a gustito, a estar parado, comiendo, bebiendo con mi mujer. ¿No es tiempo de eso? ¿No es tiempo de eso? ¿Es lícito? Sí, pero ¿es conveniente? En ese momento no. Hay que distinguir lo lícito de lo conveniente. En la vida de tiendas nos vamos a encontrar que hay muchas cosas lícitas que no son convenientes. Porque nos pueden frenar, nos pueden paralizar. El Señor, en un contexto en el que está hablando de su venida, Mateo 24 y Mateo 25 hablan de eso, de cosas que le preguntaron, Él habla de dos tipos de siervos. Los que dan alimento a tiempo en su casa y los que están dedicados a comer y beber con los borrachos y a golpear a sus consiervos. Porque es que tú te crees más santo que yo, aunque yo coma y beba con los borrachos, como Jesús hacía. Obviamente estoy ironizando. Estos que comen y beben con los borrachos y que se dedican a golpear a sus consiervos, el mundo es bueno, pero entre los consiervos yo soy un cazaherejes. Hay que tener mucho cuidado con este, con este y con este y con este. Eso mientras tú disfrutas del mundo. ¿Hay quien funciona así? ¿Hay quien funciona así? Porque están plantados, instalados en la gran ciudad, que además de la gran ciudad está construyendo una torre. Eso es peligroso, hermanos. Porque fijaos que Jesús aquí no dice que no sean creyentes, lo llama siervos malos. Y Jesús va a tomar cuentas con ese tipo de personas que son siervos. Que son siervos. Esto está en Mateo 24, 48 y 49. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, dice que los que invocamos al Padre, lo parafraseo, dice que nos conduzcamos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, todo el tiempo que estemos en esta vida, que nos conduzcamos con temor. ¿Y qué es temor? Sabiduría. Porque no es temor de este mundo, es temor de Dios. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Por tanto, hay que tomarse en serio su palabra, porque avisa de todo. La sabiduría que el Señor nos ha dejado en su palabra es tremenda. A los más simples, a los más torpes, nos puede dar un poquito de idea para no meter la pata tanto. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pregunta. ¿Los deseos carnales que batallan contra el alma son solamente lo que entendemos que son grandes pecados? ¿La pereza no batalla contra el alma? Hay otros tipos de deseos carnales que nosotros no necesariamente nos escandalizan como pecados graves que batallan contra el alma. Hay alguno que voy a mencionar después, aunque la lista pudiera ser más larga. Pero esto, hermano, creo que debiéramos meditarlo. Meditarlo como aviso, como un autoexamen, para que no quedemos paralizados.
La carne es muy peligrosa y la carne religiosa peor todavía. Porque la carne religiosa cree que si sigue 3 o 4 liturgias, me reúno de vez en cuando, el resto de mi vida es mía. Y ha cumplido. Cumplo con la misa y ahora hago lo que quiera fuera. Pensar que a través de liturgias ya tenemos el favor de Dios y luego yo soy dueño, señor y rey de mi vida, vale, el Señor te deja, pero no digas que Él es tu Señor. Y hay ciertos deseos carnales que batallan contra el alma. Son deseos del hombre natural y que no necesariamente son siempre pecados de estos que nosotros nos escandalizarían o nos parecen que son de extrema gravedad. A veces hay ciertas actitudes que son muy naturales, pero que también batallan contra el alma. Y hermanos, a lo mejor no todos, pero algunos sí lo sabéis, yo soy psicólogo. O eso estudié hace años. Y una de las cosas que me defraudó mucho es que la psicología no está muy desarrollada, ni la psiquiatría tampoco. En fin, no me voy a meter en eso, pero el que empiece con tratamientos psiquiátricos y psicofármacos que se prepare. Pero no está tan desarrollada como nosotros pensamos. El mayor desarrollo que tiene la psicología es conocer perfectamente las debilidades, la carne del ser humano, para manipularlo. La psicología social y de masas es la que está más desarrollada de todas. No es que no haya otros campos que tenga desarrollo, pero lo que más se estudia, lo que más se practica y donde más se invierte es el manejo de masas. Manipular. Porque así de débiles somos. Y esto nos deja muy expuestos porque el hombre natural, que la psicología conoce perfectamente, sabe cómo tocarlo para llevarlo al terreno que quieren. Saben cómo manejar a las ovejas para que no sigan al pastor. En Hebreos 13:14, y ya dijimos ayer, y tocamos de paso, que las fiestas bíblicas, como otras cosas de la Escritura, son sombra y figura de lo que ha de venir. Tiene una proyección futura. Y debemos conocerlo. Hay que saber hacia dónde vamos. Si tú me invitas a caminar o a decir, mira, vamos a... ¿A dónde? Hay que saber hacia dónde vamos. Si nos estamos moviendo, tenemos que saber en qué dirección caminamos. Y dice Hebreos 13:14 que no tenemos aquí ciudad permanente. Esto Abraham lo sabía. Y aunque la tierra por la que anduvo, Dios le dijo que se la iba a dar a él y a su descendencia, Abraham no quiso ser el que hiciera la ciudad permanente. Ya sabéis, está en Hebreos 11. Él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Porque Dios es el único que puede edificar una ciudad para vida y no para destruir, para libertad y no para esclavizar. El único que tiene el derecho de aglutinar población para adorarle y glorificarle a él y a la esposa, como está profetizado. Es el que tiene derecho. Nosotros buscamos la porvenir, Hebreos 14. Abraham hace miles de años lo esperaba. ¿Y nosotros que lo tenemos más cerca? ¿Tenemos en mente esa ciudad por venir? Porque esa ciudad por venir, lo veremos el último día, es, vaga la de redundancia, es lo que enfoca el último y gran día de la fiesta, el octavo. La fiesta de los tabernáculos son 7 días, una semana, pero luego hay algo que es antinatural. Las semanas no son de 8 días, son de 7. Luego, ¿qué diríamos? Viene el día primero otra vez. Pero no, esta última fiesta es 7 días y luego el octavo, fuera del tiempo. Cielos nuevos, tierra nueva, la ciudad permanente, la nueva Jerusalén. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que la realidad son las cosas que percibimos por nuestros sentidos. Este mediodía hablábamos de que yo puedo pensar, puedo razonar, y las cosas que yo tengo en mi cabeza son las que he percibido alguna vez a través de mis sentidos. Cosas que he visto, cosas que he oído, cosas que he olido, cosas que he tocado, cosas que he degustado. Las cosas que yo tengo en mi mente han tenido que entrar a mi alma por alguno de mis sentidos.
Pero uno de los problemas que tiene el ser humano es que piensa que lo que percibe es real. Y vuelvo a hablar de psicología. La psicología ha demostrado desde hace mucho tiempo que es facilísimo engañar la percepción humana. ¿Habéis visto estos juegos visuales? Es tan fácil engañar la percepción y muchas cosas hoy día están hechas para dar sensaciones a la percepción. Muchas cosas que comemos saben cómo saben porque le echan saborizantes. El saborizante no te alimenta, pero te da la sensación. Este mundo sabe cómo tocar las percepciones. Pero a nosotros nos parece que las cosas que percibimos son las reales. Sin embargo, las Escrituras nos dicen, y deja bastante claro, que hay cosas que no vemos, pero que son reales. Que muchas cosas que nosotros vemos, que percibimos y que parece que no van a cambiar, son efímeras, que son pasajeras. Y esto, hermano, no queda otra que aceptarlo por fe. Porque ni tu percepción ni la mía tiene capacidad alguna para poder determinar que algo sea real, porque lo hemos percibido. Es que no podemos. Así de limitados somos. El oído humano solamente capta entre 20 hercios y 20.000 hercios. Los hercios son vibraciones por segundo. Y eso sí, el oído está sano. Si ya tienes mi edad, menos todavía. Los colores los captamos porque también son frecuencias vibratorias. Porque el ojo humano y el cerebro captan unas vibraciones de luz. Reflejo y vibraciones de luz. Y hay unas limitaciones. Pero hay cosas que están y no las vemos. Ahora mismo aquí hay ondas de radio pasando. Tú coges un transistor y las captas. ¿Pero las ves? Esto es evidente. Las cosas no son reales porque yo las vea, porque yo las palpe, porque yo las perciba. Una persona que sea invidente, que sea ciega, porque no pueda ver, ¿no existen los colores? ¿Y qué nos hace pensar que nuestra percepción es absoluta? Hermanos, no nos queda otra en el peregrinar, en el desierto, y ya veremos esto mañana, cuando hablemos que no solo Israel vivió en el desierto en tiendas, sino que Dios vivió en tabernáculos juntamente con Israel y fue delante de ellos. Dios estuvo ahí y se movió con ellos, no los mandó pasear por el desierto. No, Él iba con ellos. Lo veremos mañana. Las cosas que percibimos no son las realidades. Casi todo lo que percibimos es pasajero. Hasta este cuerpo, del que también hablaremos mañana. En Hebreos 11:14, hablando de los héroes de la fe, entre ellos Abraham, que esperaba esta ciudad que hemos dicho, dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de volver. Por eso, hermano, a mí no me gusta hablar del Evangelio poniéndolo de oferta. El que no lo tenga claro, que no acepte el Evangelio. El que ame el mundo, que se quede en él. Este Evangelio que parece que le hacemos un favor al Señor por seguirle, perdona, el Evangelio es su favor hacia mí. Es el favor de Dios hacia nosotros. Pero no es nosotros haciéndole un favor porque mira cuánto sufrió. Eso es cambiar las tornas. El que no esté dispuesto tiene tiempo de volver. No todos están dispuestos. Ese es el libre albedrío. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es celestial. Curiosamente, la mejor, la permanente, es la que no vemos. La que no percibimos. Es que esto o te lo crees o no te lo crees. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de sus hijos, de sus discípulos, de los que caminan en el desierto y no se establecen en esta ciudad y en esta Babel, de la cual tienen tiempo de volver, porque están esperando una patria mejor. Están esperando una ciudad permanente. La celestial, la que no ven, pero la esperan. De esos, Dios no se avergüenza de decir, yo soy Dios de ellos. ¿Dios es tu Dios?
¿Qué estás buscando y qué estás esperando? Porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:10. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Las ciudades que no tienen fundamentos, todas, absolutamente todas, son efímeras y pasarán. Lo decíamos esta mañana, no hay civilización, no ha habido imperio, no ha habido ciudad, por fortificada, por dominante, por poderosa, por ejércitos que tuviera, que haya permanecido a través del tiempo. La que va a ser permanente es la que tiene fundamentos reales, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Me paso algunas cosas porque veo que el tiempo va pasando. Lo maravilloso de esta ciudad que Dios ha preparado para nosotros, hermanos, el octavo día, el último día de la fiesta, es que esta ciudad no esclaviza y no es esclava, sino que es libre. Lo leímos también, la Jerusalén celestial, madre de todos nosotros. Y mañana volveremos a hablar de esto, pero lo veremos desde el ADN mitocondrial, que es el ADN que determina quién es nuestra madre. Quiero mencionar, para ir cogiendo una recta final, algunos elementos que nos limitan la capacidad de llevar una vida de tiendas, el movernos en este desierto, y que nos pueden paralizar en un mismo sitio. Habría muchos que pudiera nombrar, pero dejadme mencionar alguno que creo que es peligroso. El primero es el que yo llamo quedarse la primogenitura. Me lo he inventado yo, ¿eh? Fijaos, cuando Dios cuando le da a Israel la Pascua allí en Egipto, esa noche murieron los primogénitos, pero no los primogénitos de quienes pusieron la sangre del cordero. Conocéis la historia de sobra. Pero luego Dios pide que esos primogénitos que habían sido salvos se les consagrara a Él. En Hebreos 12 se dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. Hermano, la primogenitura, las escrituras y en civilizaciones antiguas, no solamente era el mayor de la familia, que a veces no. En el caso de Abraham, su primogénito, si por orden fuera, ¿cuál sería? Y hay otros casos. Rubén no tuvo la primogenitura por lo que hizo. Y hay más casos. Efraín y Manasés, hay casos, ¿verdad? Entonces, aunque generalmente era el mayor, pero no siempre. La primogenitura significaba administrar la casa, y ya hemos dicho esta mañana que la casa de las Escrituras no está hablando de las paredes, del chalet, de la mansión, de los bungalows, no está hablando de apartamentos. La casa tiene que ver con la familia, y no solo la familia en la carne, sino las personas que están en el entorno de un patriarcado. No me refiero al patriarcado en sentido feminista. En ese entorno. Y el primogénito era quien iba a heredar la gestión, tenía una porción mayor, pero gestionaba el patrimonio y todo lo que era la casa del padre. Cuando Dios estaba pidiendo que se le consagraran los primogénitos, yo estoy convencido que Dios quería contar con ellos para administrar su casa. Lo que pasa es que pasó lo que pasó. Pero no os preocupéis, que hay un primogénito entre muchos hermanos, que dice Hebreos que es heredero de todo y sabe administrar la casa del Padre. Porque además dice Hebreos que Moisés fue fiel sobre la casa, pero Jesús más. Jesús más. ¿Qué me refiero yo con quedarse la primogenitura? Por poner un ejemplo, imagínate que estamos en esa Pascua de Egipto, que Dios libra de la muerte a los primogénitos de nuestra casa. Y Dios dice, y coged y presto salid. Pero digo, qué bien, por la gracia de Dios, los primogénitos de nuestra casa siguen vivos.
Y seguimos en la casa. Y seguimos en Egipto. Y además muy agradecidos a Dios porque nuestra casa ha sido librada del juicio. Eso es lo que yo llamo, hermanos, quedarse la primogenitura. Es el evangelio de oferta en el que uno se cree que es la debilidad de Dios. A Dios se le cae la baba conmigo, me salva y yo sigo a lo mío. Porque yo soy la debilidad del Señor. Eso es un autoengaño. Eso es quedarte la primogenitura tú, de tu propia vida. Eso no es aceptar el señorío de Cristo. Eso es solamente querer al Señor para que te libre de las dificultades y una vez que te ha quitado las dificultades de en medio, tú sigas conduciendo tu vida a tu manera. Eso es quedarse la primogenitura o un síndrome que pudiéramos decir de Pascua me quedo en casa. Esa forma de pensamiento limita el Evangelio, porque cree que el único objetivo que tiene el Evangelio del Reino, y estoy diciendo Evangelio del Reino a conciencia, poniendo reino, el Evangelio del Reino no solamente de salvarme de la perdición eterna, muchos creen que es el único objetivo del Evangelio. Salvarme de una condenación eterna. Pero el objetivo del Evangelio es lo que hemos estado hablando. El reino donde se vive según los engranajes que Dios diseñó, con su soberanía y con esos fundamentos que van a generar la ciudad permanente y eterna. Donde fijaos si todo va a funcionar bien y ya lo veremos que la muerte no existe más. Si no existe la muerte es porque no va a existir el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que predicar y tener en nuestro corazón un evangelio completo. Si lo único que me interesa es que el Señor me libre de mis dificultades y encima que me salve y ya está, cuando digo que me salve me refiero a la perdición eterna ahora, eso es quedarme la primogenitura de mi propia vida yo. El objetivo de la Pascua no era solamente eso, sino salir al desierto para llevar una vida de tiendas y que se pruebe lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. El siguiente punto que voy a tocar, algo que ya dije que lo iba a tocar, creo que lo mencioné esta mañana, es algo que tiene una facilidad enorme para paralizar la vida de tiendas del discípulo. Los apegos. Los apegos. Y esto es un lastre tremendo, hermanos. El apego es una atracción del alma desmedida hacia algo terrenal que te va a paralizar espiritualmente. Y el problema de los apegos es que muchas veces los apegos son a cosas que son lícitas, como decíamos antes. Creo que esta mañana puse el ejemplo de Eva cuando dio a luz a Caín. Por voluntad de Jehová, o sea, es gracias al Señor, pero he adquirido varón, el niño mío. Un apego. Y fue el que generó problemas después. El tema de los apegos no es ninguna tontería, porque es fácil desarrollar apegos hasta a cosas que realmente no son importantes. Y generalmente es a cosas pasajeras o efímeras. Cosas que no prosperan. Cosas que no van a ser permanentes. Pero son capaces de dejarnos, como se suele decir, quieto parados. Demasiado plantados, paralizados. Hay personas que tienen apego a un lugar. Y no quiere decir que uno no tenga cariño a su tierra o a ciertos sitios, por lo que sea. Pero si eso significa que tengas que tomar decisiones en función del llamamiento de Dios y lo limitas, el apego a ese lugar te va a paralizar. Ahora voy a poner un ejemplo bíblico. Y ojo, podemos pensar que tenemos un apego y generalmente tenemos apego a algo a lo que hemos estado vinculados durante mucho tiempo. Está descrito que hay veces que cuando una persona se muda de casa, aunque vaya a una mejor, pero como sea una casa donde has pasado muchos años y eventos importantes de tu vida, hay personas que cogen depresiones por eso.
Y a lo mejor se mudó a una mejor vivienda, pero le cogieron cariño a la otra, era acogedora, aquí nacieron nuestros hijos, aquí nos casamos, no sé, ese tipo de cosas. Y entran depresiones. El apego está descrito. Ahora, el problema es cuando un apego nos limita a algo que debemos hacer delante de Dios. Cuando nos hace perder el norte de cuál es nuestro verdadero llamamiento aquí. Cuando nos hace perder el sentido de que estamos caminando esperando una ciudad permanente. El apego, en el fondo, son intentos nuestros de hacer nuestras pequeñas ciudades. Señor, yo camino, pero esto no me lo toques. Señor, yo me muevo, pero no mucho. No me quiero alejar mucho de esto. No vas a llegar lejos. Eso lo intentó Faraón para evitar que Israel saliera. Hubo veces que Faraón no dijo, no os dejo salir, no dijo, sí, os dejo salir. Pero dejad aquí a vuestras mujeres, vuestros niños. ¿Qué sabe, eh? Jugó con el apego. Pero el Señor sabe más. De eso nada. Es que si no, no iban a ir muy lejos. Iban a seguir vinculados a Egipto. Hermanos, el tema de los apegos no es ninguna tontería. Y los apegos no solamente es a cosas que han estado vinculados con nuestra alma durante muchos años. A veces los apegos es a cosas que aun si no las tenemos, nuestra alma se apega a ellas por quererlas tener. Cosas que nos hacen ilusión y estamos solamente centrados en eso y nos paraliza. Dejamos de caminar porque estamos centrados en el apego de nuestra alma, incluso a cosas que no tenemos. Al final el lema del campamento va a ser, si no seguimos al pastor, las ovejas somos todas tontas. ¿Qué parece esto un lema de un retiro? Pero es que cuando escarbamos en la condición del hombre natural, te das cuenta, yo no entiendo por qué Dios nos ama tanto, porque cuando conoces la condición humana es que es de pena, hermano, estamos vendidos. La caída desestructuró al ser humano hasta unos niveles terribles. Cuando los apegos son fuertes, pudiera poner muchos ejemplos, pero quiero coger una recta final y no alargar mucho. No se sigue a la nube ni a la columna de fuego. Dios guió a Israel en el desierto cuando vivían en tabernáculos, cuando vivían en tiendas, a través de la nube durante el día y a través de la columna de fuego durante la noche. A veces la nube y la columna de fuego paran, allí acampan. Pero cuando se levanta y se mueve, hay que prepararse y salir. El problema de los apegos es que no va a estar pendiente de los tiempos de Dios. Es que cuando Dios diga, muévete, no vas a querer. Cuando Dios diga, Efraín, para allá, yo voy a decir, ¿por qué no esperamos un poco más? ¿Tiene que ser ahora? Y vamos a procurar trapichear con Dios, encontrando justificaciones, buscando argumentos pseudo espirituales. Pero hermanos, al Señor no le podemos engañar. Los trucos con Él no funcionan. Él sabe la realidad de nuestro corazón. Los apegos, hermanos, es un problema. Se puede tener apego a un sistema religioso. Se puede tener apego a una congregación concreta. El apóstol Pablo estaba en una congregación concreta, pero el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y salieron. Y estaba en una congregación que funcionaba bien, porque dice que ministraban al Señor. Está funcionando bien. ¿Ahora hay que salir? Vaya hombre, ahora que doy con una iglesia perfecta, que yo pensaba que no había. Los apegos nos limitan, hermano, porque a veces un apego es capaz de poner en cuestión una orden del Señor para nuestras vidas. Y luego decimos, yo sé que Dios tiene un propósito para mí, pero ¿y si el propósito no es en el tiempo que tú quieres y no es lo que tú quieres? Los apegos van a arrastrar el alma. Fijaos hasta qué punto puede arrastrarte a ti y arrastrar a otros. ¿Recordáis el episodio que está narrado en Números 32? Lo parafraseo y así es un poco más ágil.
los hijos de Rubén, los hijos de Gad y media tribu de Manasés. Justo antes de pasar el Jordán, ellos ven en la tierra de Jazer y Galaad. Ellos tenían mucho ganado y ven que aquello es fértil. Esta tierra es buena para ganado. ¿Para qué vamos a pasar el Jordán? ¿Nos vamos a meter allí para meternos en guerra y batalla con lo bien que podemos estar aquí? ¿Con nuestro ganado? El alma de ellos se apegó a eso que estaban viendo. El alma de ellos se apegó al proyecto de vida que ellos tenían para sí. El alma de ellos se apegó a lo que tenían delante de sus ojos. Luego fue mala idea, porque cada vez que Israel fue atacado por otras potencias extranjeras, estos que estaban ahí eran los primeros en sufrirlos. Pero vieron algo e inmediatamente el alma se apegó a eso. Y desistieron de completar el llamamiento divino, el llamamiento de Dios, porque cogieron apego a eso. Eso se ajustaba al proyecto de su alma, se ajustaba al proyecto de su corazón. ¿Para qué seguir? ¿Para qué complicarnos la vida? Pero claro, le iba a complicar la vida a los demás. Ya sabéis lo que pasó. Ahora dijeron los demás, bueno, ahora nosotros tenemos que pasar a batallar y vosotros, que sois un número importante, ¿no nos vais a ayudar en las batallas? Esto generó un problema, esto generó un conflicto. Al final, queda la cosa un poco extraña, como se suele decir, ni para ti ni para mí. Porque al final convienen en que los hombres de guerra pasarán para ayudar a sus hermanos a luchar en la tierra prometida, en tomarla, pero quieren quedarse esa tierra que han visto. Esto es una cosa un poco extraña. A mí me recuerda mucho la actitud de Sansón. Cuando Sansón se quiere casar con la filistea y se lo dice a sus padres, pero hijo, no hay ninguna entre nuestro pueblo que te agrade, la única respuesta de Sansón, esta que es la que me gusta. Esta. Ya está. El apego de su alma, ya no había otro argumento. Y también sabemos lo que pasó. Así que dice el versículo 7 de Números 32, con esto que estamos hablando de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, fíjate lo que le tiene que decir Moisés. ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Los apegos de nuestra alma son capaces de contagiar desánimo o de paralizar no solamente nuestra vida, sino las de otros. A veces hay congregaciones que no se expanden porque como están bien entre ellos, y si alguien dice, vamos adelante, vamos aquí, allí, o vamos a procurar evangelizar, vamos a procurar predicar allí, o vamos a visitar hermanos aquí, vamos a abrir algo, vamos a edificar. Cuando digo edificar no me refiero a ladrillos, sino personas. Pero, ¿y ahora? ¿Es el momento? ¿Pero esto no nos lo dio Dios? Es que no hay que ser un testimonio aquí, ese tipo de cosas, que en el fondo se utilizan como excusas para disimular los apegos naturales del alma, pero que no son espirituales. El último punto que voy a tocar de algo que puede limitar mucho nuestra vida de tiendas. Deudas. Deudas. Pero déjame explicaros. ¿Una deuda económica te puede atar y te puede paralizar? Sí, sin duda. Sin duda. Y yo he conocido casos. Pero yo quiero tocar dos tipos de deuda. De otra manera. Primero, la deuda en forma de favores. Hay veces que hay personas que, estando un tiempo en nuestro entorno, o dependemos de ellos o nos hacen favores importantes. Pero cuando toca seguir el llamamiento divino, cuando toca mover la tienda, te sientes en deuda con estas personas, porque te quieren cerca. En el fondo es un tipo de apego, pero no está producido por un apego del alma, sino porque te sientes en deuda. Pudiéramos poner muchos ejemplos. Voy a poner alguno, pero esto tiene un amplio abanico de posibilidades.
Si tú tienes, imagínate que trabajas para un patrón, para un jefe, que te trata muy bien, te da un buen sueldo, te da una buena posición en la empresa, te hace sentirte cómodo, respeta tu creencia, respeta tu vida y estás bien. Pero por las razones que sean, el Señor quiere que vayas a otro lugar. El Señor quiere que tomes ciertas determinaciones y no ayuda a eso permanecer en ese trabajo. ¿Qué pasa si ahora este jefe te dice, sin ti es que la empresa no va a tirar adelante? Tienes un conflicto. Y yo he conocido casos de matrimonios jóvenes que dependían mucho económicamente o alguno de los padres de ellos había puesto muchos recursos económicos para esta pareja. ¿Qué pasa cuando esta pareja tiene que tomar decisiones de mover tiendas? Y quien ha puesto dinero antes por medio dice, prefiere que te quedes allí. Se lo debes. El apóstol Pablo dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Y a veces vemos la palabra esclavitud y estamos pensando en esclavitud romana. Pero hay veces que en forma de favores, en forma de buen trato que hay personas que a veces nos dan o que se han volcado por nosotros, eso no puede generar una esclavitud que frene nuestro llamamiento. ¿Qué pasa cuando una persona que te ha ayudado mucho un día te pide que le acompañes a un acto pagano? Por ejemplo, ¿se lo debes? ¿Me explico? ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo familiar de esto, para que no quede demasiado ambiguo. Jacob trabajó en casa de Labán. Se quitó de en medio por el problema con su hermano y se va a casa de su tío Labán. Ya sabéis lo que pasó. Trabaja 7 años por Raquel, le dan gato por liebre o le dan Lea por Raquel y al final otros 7 años más. Pero Labán no es tonto y se da cuenta que su casa está prosperando porque Dios está con Jacob. Entonces Labán está creciendo patrimonial y económicamente porque Jacob le prospera. Algo así le pasaba a José. Donde José estaba, había prosperidad. Pero hay un momento en que Jacob le dice a Labán, déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Jacob sabía cuál era el llamamiento familiar. Como nieto de Abraham, sabía que el llamado era a moverse por la tierra de Canaán, porque era la que Dios iba a dar a su descendencia. Y Jacob eso lo procuraba, Jacob estuvo toda su vida luchando y peleando por la bendición. Sabía perfectamente el llamamiento. Y Jacob nunca sacrificó eso. Pasará lo que pasará. Entonces le dice a su tito, ya tiene sus mujeres, todo está bien, déjame que me vuelva. Te he servido por ello, déjame ir y tú sabes todo cuanto te he servido. Y le dice Labán, aquí viene la estrategia, versículo 27 de Génesis 30. Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, te va a ir ahora. Yo he visto que Dios me ha bendecido por tu causa. Ahora le está poniendo una encrucijada. Labán le ha recibido, Labán le ha abierto las puertas de su casa, pero está diciendo, me va bien porque tú estás aquí. Dios me está bendiciendo porque tú estás aquí. Si te vas, ¿me vas a dar este perjuicio? ¿Ves la presión? ¿Ves la manipulación? ¿Y qué ocurre? Que Jacob sigue teniendo en su corazón hacer lo que va a hacer. Y fijaos, cuando esto no funciona, y de hecho Dios mismo ya le dice a Jacob, sal, porque el llamamiento tenía que continuar adelante, pues ya se meten los primos de Jacob. Y ya no son tan suaves, ya no utilizan esa diplomacia. Hombre, es que tú aquí, Dios nos prospera. Empezaron con diplomacia y con amabilidad. Pero cuando ve que eso no vale, ahora ya vienen por las malas. Ahora ya no es Dios nos ha prosperado.
Ahora dice, que sepa, ¿ahora qué te va a ir? ¿Con todo lo que es de mi padre? Que sepa que te ha enriquecido porque mi padre te lo ha puesto por delante. ¿Ahora te vas tú y te lo llevas? Aquí ya la cosa es más agria. ¿Nos damos cuenta de lo que son las deudas de favores, hermano? Porque hay veces que quien te hace favores o te hace bien, a veces el interés puede ser más alto que el de un banco. El interés puede ser altísimo. Y te pueden tratar de paralizar. Y fijaos hasta qué punto, ya resumo un poco lo que pasa aquí, que hay un momento, y que Dios ya le está diciendo a Jacob, tienes que salir, que Jacob tiene que coger irse ya sin decir nada, porque ya el ambiente era muy tenso. Con sus primos, con su tío, dice la palabra que ya no le miraban como antes. O sea, si antes había condescendencia, ahora ya había hostilidad dentro de la casa. Hay que ver lo que es estar en una casa cuando hay hostilidad. Cuando tienes que convivir con gente que se corta el aire. La cosa estaba así. Entonces Jacob decide coger a sus mujeres, coger sus cosas, me he ahorrado algunos detalles por causa del tiempo, y decide salir. De tal manera que cuando se da cuenta, aquí Raquel es cuando coge los ídolos de su padre, en fin, toda esa historia. Que al final coge Labán y se va a perseguirlo. Pero Jacob sigue el llamamiento. Jacob no va a caer en el chantaje de la deuda de favor. Jacob no va a caer en eso. De tal manera que cuando Labán ya sale, no recuerdo ahora mismo si 3 días después, pero sale después a perseguirlo, justo cuando va a llegar, Dios tiene que hablarle a Labán y dile, mucho cuidadito como le hablas a Jacob. Y ya se le bajan los humos a Labán. Ahora ya charlan de otra manera y terminan haciendo un pacto. Pero Jacob no frenó el llamamiento por una deuda de favor. Hermano, esto puede parecer una tontería, pero mucho cuidado con los favores que se reciben de terceras personas, porque aunque a veces podamos ver que es una bendición de Dios, pero mucho cuidado no sea que venga con una deuda pendiente y te paralice. Y por último, son las 7:30. Quien presida, que me diga si sigo mañana o me meto con la última deuda, que sería cosa de 5 o 10 minutos. ¿Sí? La última deuda, hermanos, es la deuda de pecados no perdonados. En hebreo, la palabra perdón está vinculado a la palabra deuda. En griego no, pero en hebreo sí. Y el Señor esto lo explicó en algunas parábolas y en algunas cosas. Mirad, el reino de los cielos, estoy en Mateo 18, 23. Voy a ir un poco rápido. Es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus salarios, con sus siervos, perdón. Y había uno que le debía 10.000 talentos. Eso era una cantidad impagable. Y como no podía pagar, su señor ordenó venderle a él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, es decir, toda su casa. No podía pagar. Y aquel siervo, suplicando, le pidió paciencia, yo te lo pagaré todo. Pero el Señor sabía que era imposible. Pero movido a misericordia, lo suelta y le perdona toda la deuda. ¿Os suena la parábola? Aquí está hablando de perdón. Y ahora este siervo, ahora que queda libre de esa deuda, resulta que hay otro siervo que le debe una cantidad muy inferior. Y este siervo que fue perdonado por el Señor, a quien le debe a él, se pone rígido y le exige todo lo que le debe. Y lo echa en la cárcel para cobrar su deuda. Cuando se entera el Señor, dice, eres un siervo malvado. Con todo lo que yo te he perdonado, ¿no tenías que tener tu misericordia de tu consiervo? Y se enojó con él. Lo resumo. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, una de las cosas que más está paralizando a muchos discípulos de Cristo son las deudas no perdonadas. Los pecados no perdonados. Los pecados no restituidos.
nos han enseñado una forma de perdón buenista que no es bíblica. Un perdón sin restitución. Y eso paraliza. La restitución libera a la persona. Hay veces que no permitir que haya una restitución está dejando a la persona paralizada. Si un hermano defrauda a otro, y para perdonarle se tiene que arrepentir. Para perdonarle, esa persona tiene que arrepentirse de lo que ha hecho, una vez que toma conciencia. Pero nosotros a veces decimos, no, tú tienes que perdonar, no se ha arrepentido. ¿Y qué? Pero tú tienes que perdonar, pase lo que pase, perdonar, vale, que tú puedes dejarlo pasar por alto. Pero cuando una persona está pecando contra otra y no restituye y no se arrepiente, y eso ocurre muchas veces entre siervos de Cristo, esa persona está paralizando su vida a muchísimos niveles. Está paralizando su comunión con Dios. Está paralizando su ministerio si lo tiene. Está paralizando su vida de tienda. Está instalado en una piedra, en la de su corazón duro. El perdón bíblico es restitutivo. Si yo peco contra alguien, para yo soltar el lastre, los pecados que necesitan y que pueden tener restitución, necesito arrepentirme y restituir en la medida de lo posible. Llevar las cosas al punto más cercano posible a como estaban antes de mi pecado. Dios no va a aceptar una ofrenda tuya, un servicio tuyo, nada que tú quieras presentarle si has pecado contra tu hermano primero. Y recordad cómo empezamos ayer. Si no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Si yo tengo una deuda, y me refiero a algo de lo que arrepentirme para ser perdonado, si yo debo algo a mi hermano, no estoy hablando de dinero obviamente, aunque a veces también puede ser, pero si debo algo a mi hermano, yo no puedo compensar eso diciendo voy a servir al Señor. Señor, voy a orar más, Señor, voy a visitar más, de eso nada. Arréglate con tu hermano. Las consecuencias de esto es tan fuerte, hermano, que cuando el Señor Jesús habla de esto, dice que si no te arreglas mientras estás en el camino, serás echado al juez, el juez al alguacil, y dice que no saldrás de la cárcel hasta que pagues hasta el último cuadrante. Y he oído hablar de esto casi nunca. ¿Qué significa eso? Porque se le está diciendo a creyente, el que no es creyente no presenta una ofrenda a Dios. A mi entender, aunque sería largo de explicar, a mi entender, en el reino, a lo que apunta Sukkot, se va a cumplir justicia. Y los siervos del Señor, aunque sean salvos, aunque tengan un cuerpo nuevo, aunque hayan resucitado, en su posición en el reino hay situaciones por las que van a pasar o van a dejar de participar hasta que se cumpla toda justicia, hasta el último cuadrante. Y ojo que es un tiempo de justicia, es un tiempo de juzgar con vara de hierro. Esto sería más largo de explicar. Lo dejo un poco a caer para que no quede en misterio. Si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada, el Señor te va a perdonar. No tienes que restituirme nada. Estoy bromeando, ¿eh? Así que, hermanos, mucho cuidado con este tipo de deudas que pueden paralizarnos. Como ha pasado el tiempo, y he pedido 10 minutos y se van a cumplir ya, dejo pendiente algo que quería haber tocado aquí, y bueno, si el Señor lo permite, lo tocaremos mañana. Ahora quería hablar un poco, tiene que ver con esto también, y tiene que ver con las situaciones de perdón que hemos visto. Estoy tentado, pero bueno. Tiene que ver con el monte de la transfiguración. El Señor Jesús tabernaculizó entre nosotros. Cuando el Señor Jesús en aquel cuerpo estuvo viviendo aquí, en medio de la historia de los hombres, en esta dimensión, en ese momento Él era el tabernáculo de Dios con los hombres. Y había templo, que Él mismo llama la casa del Padre. Pero en Jesús
igual que en el tabernáculo, en ese templo no vino la gloria de Dios. En el primero sí, en el segundo no. Pero en el tabernáculo que erigió Moisés allí en el desierto, allí sí venía la gloria de Dios. La gloria de Dios vino sobre Jesús. Vemos cuando viene el Espíritu Santo en forma de paloma, cuando es bautizado, cuando se transfigura, ahí se está viendo la gloria de Dios. Jesús era el tabernáculo. El tabernáculo en medio de Israel, donde habitaba la presencia divina, era Dios habitando en medio de su pueblo. ¿Qué cosas pasaban en el tabernáculo? ¿Qué cosas pasaban en el pueblo de Israel en el tabernáculo? Porque el papel del Señor es muy parecido. Pero yo no sé ya quién presida, si decide que haya un tiempo de preguntas, si haya un tiempo de compartir. Para no ser yo el único que hable, esto puedo dejarlo para mañana. Mañana me tomo 3 horas. Lo dejamos para mañana y en fin, no sea que estamos hablando aquí de vivir de tienda en el desierto y yo sea como Faraón y no deje salir al pueblo, ¿no? Así que este punto lo iniciaremos mañana y nos meteremos también con algo que también es presente y que a veces se le dedica poca atención. Vamos a ver la gloria de Dios en cómo Él nos ha creado también mañana, porque vamos a comprobar cómo las Escrituras declaran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es un tabernáculo. El apóstol Pablo lo llama tabernáculo. Pero eso apunta a cosas muy tremendas, muy maravillosas. Si el Señor lo permite, las vamos a tocar mañana. Tocaremos algunas cosas de biología, procuraré ser sencillo, pero vamos a ver que la gloria de Dios se ve a nivel microscópico y a nivel macroscópico. Él proyecta vida en todo lo que hace. Es el autor de la vida. Bendito sea su nombre.